Vamos a mirar cómo Marcos presenta a este Jesús, ¿no? La pregunta de fondo es ¿quién es Jesús, no? Y lo primero que miramos, cuando observamos, mejor dicho, cuando miramos el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo del 1 al 13, que Marcos presenta que esta buena noticia es Jesús mismo, ¿no? Esa es la buena noticia que él nos va a plantear, ¿no? Y este Jesús es introducido en el escenario del Evangelio como el alegre mensajero de las buenas noticias de Dios para la humanidad. Es como que, digamos, Marcos está leyendo el capítulo 52 de Isaías, donde habla de este mensajero de buenas noticias, de paz, etc., ¿no? Y esta buena noticia que es Jesús es al mismo tiempo el Mesías, el que estaban esperando desde siempre, y es Hijo de Dios, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque a Dios lo vamos a tener que descubrir y contemplar y ver en la humanidad de Jesús. Eso es fundamental que tengamos presente, porque todos nosotros queremos tener una visión especial, un rapto al cielo para verlo a Dios. Es imposible. Solamente podemos acceder a Dios a través de la humanidad de Jesús, ¿no? Entonces, y esta expresión buena noticia, le decía, es importante porque señala también cuál es el carácter que tiene este librito que Marco nos ofrece, cuál es el mensaje que allí está, ¿no? Y al mismo tiempo nos quiere mostrar que esto que va a suceder con la presencia de Jesús es algo bueno, que algo encantador, que inspira toda una atmósfera de gozo, ¿no? Como le decía, es como que en el fondo está el capítulo 52 de Isaías o el capítulo 40, donde dice: súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión, clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén, clama sin miedo, levántala sin temor, di a la ciudad de Judá, aquí está tu Dios. O sea, Dios entró en nuestra historia y se puso al alcance de nuestra mano, lo podemos ver, lo podemos tocar, podemos hablar con Él. Ya no tenemos que ir a ningún lado especial porque Dios está con nosotros, ¿no? Entonces, este tono de alegría va a ser retomado en algunos de los momentos importantes del Evangelio, ¿no? Porque por esta buena noticia se es capaz de dejar todo, que es lo que pasa, ¿no? Los discípulos que hacen, dejan casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijo, etc., ¿no? Pedro de hecho le va a decir: no, Señor, nosotros que dejamos todo, y que nos espera, no vamos a dejar por nada. Entonces, y en medio también del discurso sobre el fin, Jesús predice que los discípulos serán anunciadores de la buena noticia a todas las naciones. O sea, el discípulo es alguien que se tiene que transformar en buena noticia como Jesús. Incluso en la cena, en la última cena, en la cena que introduce la pasión, Jesús reconoce agradecido el gesto de esta mujer en Betania, que lo unge diciendo: yo les aseguro, donde quiera se proclame la buena noticia en el mundo entero, se hablará también de lo que ha hecho esta mujer y se hablará en memoria suya, ¿no? Entonces, todo esto es importante porque también evoca la alegría de la creación del mundo, ¿no? Entonces, el contenido de esta buena noticia, vuelvo a insistir, es Jesús mismo, quien es al mismo tiempo el proclamador de esta buena noticia. O sea, el tema central es la acción de Dios
que transforma las situaciones negativas del ser humano y al mismo tiempo lo atrae hacia su proyecto de salvación, ¿no? Y este anuncio de Jesús como buena noticia va a aparecer como una polifonía, o sea, son varias voces que van a hablar de todo esto, ¿no? En primer lugar, la voz de las Escrituras, ¿no? Entonces, Jesús es el Señor de los caminos. Va a resaltar dos citas bíblicas que Marcos va a hacer, que lo pone como una sola, pero son dos textos, tomados uno de Malaquías y otro de Isaías, en donde señala esto, ¿no? Podemos decir que se trata la voz de Dios en la Escritura. En el capítulo, estamos en el capítulo primero, donde dice, se escucha una voz que clama, a ver, léelo. Mira, el versículo 2. Sí. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Entonces, Marcos pone como que todo esto dice Isaías, pero en realidad es un texto que él arma con partes del profeta Malaquías, del capítulo 3, y del profeta Isaías, del capítulo 40, ¿no? Entonces, lo que todo esto quiere señalar es que nos va mostrando cuál es el camino de Dios en la historia, ¿no? Porque Él es el Señor. Entonces, la voz de la Escritura, por un lado, que presenta a Jesús como buena noticia, también es la voz del Padre, que es la fuente y el origen de esta buena noticia. Jesús es el amado del Padre. Esto aparece en el bautismo, después vamos a volver a tomar este texto, donde es presentado Jesús por Dios mismo, ¿no? Otra voz es la de Juan el Bautista, que es el mensajero de los nuevos tiempos. Entonces, Jesús aparece como el que vence el mal y nos introduce en esta comunión con el Padre Creador, ¿no? Y Juan el Bautista es la voz que clama, que grita en el desierto, ¿no? Entonces, el contenido de su anuncio, el de Juan el Bautista, es preparar el camino mediante el bautismo de conversión y la presentación de esta persona, Jesús, el que ya está a punto de comenzar a recorrer su camino, lo está como profetizando, ¿no? Y es interesante mirar algunas cositas que Juan el Bautista señala, ¿no? Jesús, dice, es el que viene detrás de mí. Esta expresión es casi como un título, ¿no? Jesús es el que viene recorriendo un camino de parte de Dios y que conduce a Dios. Jesús es Dios que está viniendo al encuentro de los seres humanos y que solicita la apertura del corazón para poder recibirlo a su llegada, para darle lugar. Esta expresión tiene todavía un sentido más profundo si lo releemos a la luz de las profecías de Daniel en el capítulo 7, que dice, ¿no? Y aquí en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, ¿no? Jesús es este hijo de hombre que ahora viene y que es Dios en medio de nosotros, ¿no? Entonces se presenta como aquel con quien toda persona tendrá que confrontarse, porque Él es el modelo, el paradigma del ser humano. O sea, Jesús es como el prototipo de ser humano con el cual nos tenemos que ir identificando para vivir con profundidad y autenticidad la vida, ¿no? Pero también la idea es que
presentarnos a Jesús, que hace marco en movimiento, lo que está queriendo también señalar es la cercanía de Dios, este Dios hecho ser humano, para que todos nosotros lo podamos ver, lo podamos tocar, lo podamos descubrir, ¿no? Y entonces, en esta introducción del Evangelio, se presenta solemnemente esta venida, ¿no? La primera vez que Jesús entra en escena se usa el verbo venir. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, ¿no? Jesús es el que viene. Y después de las tentaciones insiste en que Jesús es el que viene. Después de que Juan fue entregado, vino Jesús a Galilea, ¿no? Entonces, Jesús es el que está viniendo, el que Juan presentó, preparó el camino y ahora se está haciendo presente, ¿no? Y al mismo tiempo dice Juan que el que es más fuerte que yo es el que viene, ¿no? Jesús es el más fuerte. Esta imagen podríamos entenderlo de entrada como que Jesús es un profeta más poderoso que Juan. Pero si miramos bien en el Evangelio vamos a ver que el mismo Evangelio nos da una pista de todo esto, ¿no? Porque va a hablar de que el fuerte, ¿quién es? Satanás, el poder del mal, el que impide la realización del ser humano, desdibujándolo, y que es contrario al poder o al proyecto creador y salvífico de Dios. Entonces, si bien Satanás es el fuerte, con un poder que todos nosotros podemos descubrir, el que viene ahora es más fuerte, ¿no? Y el que tiene que desbancar a este fuerte para que empiece a actuar el proyecto de Dios, ¿no? Por eso, el primer milagro que Jesús realiza en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 21 al 28, es un exorcismo, ¿no? Su primera enseñanza señala que Él ha venido para destruir al mal. Y dice, ¿no? Un hombre poseído por un espíritu inmundo se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Viniste a destruirlo. Jesús puede más que el mal y tiene autoridad sobre él, ¿no? Y en la controversia que se da, ¿qué dice Jesús? Nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes si antes no ata primero al fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que precisamente Jesús realiza a través de todos estos signos que Él va obrando, ¿no? Entonces, ante la extraordinaria grandeza de Jesús, no le queda a Juan más que declarar su pequeñez, ¿no? No soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias, ¿no? Y otro aspecto que tiene el mensaje de Juan es que Él bautiza con agua, pero el que viene bautizará con Espíritu Santo. Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces la contraposición entre Juan y Jesús ahora es más clara, porque con todo esto pretende entonces mostrarnos la grandeza de la misión de Jesús. El acento del texto es que yo bautizo con agua, ¿no? Porque lo más, digamos así, fuerte es ser bautizados con el Espíritu, ¿no? O sea, la vida de aquellos que siguen a Jesús, que son bautizados, la palabra bautizo en griego significa sumergir. Entonces, por eso el bautismo era sumergir a una persona para que vuelva a resurgir. La cuestión es que acá es sumergirse en el Espíritu. Ese es el bautismo, ¿no? Jesús es el que nos bautiza sumergiéndonos con Espíritu Santo, que es la realidad misma de Dios y que es desde donde tenemos que surgir con una vida diferente, una vida
que tiene estas características de la realidad de Dios. Por eso es que el cristiano que fue sumergido en el Espíritu no puede vivir de cualquier manera, ¿no? Tiene que vivir guiado por el Espíritu en el cual él fue sumergido, ¿no? Por eso después Pablo va a hablar, ¿no?, de las obras del Espíritu, etcétera, cuáles son, y esas son las características que tiene que tener aquel que fue sumergido en el Espíritu, ¿no? Y quiero en esto insistir, no es una declamación lo que tiene que hacer el que fue sumergido en el Espíritu, es una vida que tiene que vivir y que expresa esa sumersión que él ha recibido, ¿no? ¿Se entiende? Porque no alcanza con decir Señor. Entonces tiene que aparecer esa vida. ¿Está? Bien. Jesús entonces entra en acción, es el proclamador de las buenas nuevas, entra en el escenario mediante este signo, ¿no?, del bautismo, porque él también se pone en la cola como uno más del montón que van a recibir el bautismo para el perdón de los pecados que Juan hacía, ¿no? Porque digamos, eso mismo que todos hacemos es lo que Jesús hace, porque asume nuestra condición humana, va a decir después Pablo en la carta a los Filipenses, en todo, menos en el pecado. Aún él, que no es pecador, entra en la fila de los pecadores, porque todos nosotros somos pecadores. Y si quiere entrar en nuestra historia, tiene que entrar en esta realidad que somos nosotros, aunque él no tenga pecado. ¿Se entiende? Entonces, porque desde ahí que nos va a ayudar a hacer un camino. Entonces, Marcos pone aquí como 3 escenas, ¿no? Que tiene como una secuencia lógica, porque son como 3 relatos programáticos que él plantea, ¿no? Entonces, el bautismo de Jesús deja bien claro que cuál es la misión del precursor, ¿no?, dando a entender este compromiso que él tiene, como le decía, poniéndose en la fila de los pecadores. Pero no es Juan quien le da el Espíritu. El Espíritu viene del cielo, ¿no? Entonces Jesús tiene una experiencia y toma conciencia de lo que es Dios, o lo que Dios es para él y quiere de él, ¿no? Entonces, la apertura de los cielos es un gesto profético, ¿no? Porque ¿qué nos revela? Si ustedes recuerdan, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, aparecía con el profeta Elías que los cielos se cierran y se acaba la lluvia, la sequía por 3 años, ¿no? Ese signo de los cielos cerrados es lo que continúa, porque después acaba la profecía, no hay más profetas. El último que va a aparecer, y después de mucho tiempo, va a ser Juan el Bautista. Y ahora, con la presencia nuevamente de la profecía, esos cielos cerrados se vuelven a abrir, se vuelven a romper, ¿no? Y se hace presente entonces este poder comunicarnos con Dios nuevamente, porque al estar los cielos cerrados es imposible la comunicación, ¿no? Entonces, todos estos signos que Marcos está señalando es como un escándalo, ¿no? Porque nos podemos preguntar, ¿y el culto que hacen en el templo? Todos los sacrificios que hacen, ¿no sirven para agradar a Dios? Entonces, porque Juan el Bautista es ahora el espacio donde Dios está actuando, o en este lugar donde está Él. Y a Dios, digamos, le agrada que venga un don nadie de un lugar desconocido
y se deje hundir, porque este don nadie es Jesús. Él viene como un don nadie, nadie lo conoce, él viene de Nazaret, que si no hubiese sido por la Biblia ni nos enterábamos que existía Nazaret. ¿Sí? Entonces, si ustedes buscan en los mapas, donde sea, ¿está? Entonces, y parece que sí. Jesús sube, y entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos una humanidad recreada. Lo que pasó por el abismo es inundado, es tomado por el Espíritu, ¿no? Entonces aparece una nueva humanidad, ¿no? Entonces este es el primer signo. Un segundo signo es la voz de Dios, ¿no? Que se escucha, porque como los cielos están rotos, podemos escuchar nuevamente a Dios que habla y que le dice: tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Y esta voz es a Jesús a quien habla, ¿eh? La experiencia es para Él. El Padre le confirma en su identidad. Entonces, Jesús, como ser humano, tiene que ir haciendo un camino también. No es que ella se la sabía toda, porque es una tentación que tenemos de pensar que Jesús era un ser humano que ya sabía todo, que ya conocía todo, y que él hacía como que no sabía, hacía como que para que no sea, bueno, esa es una herejía en la iglesia. Entonces, Jesús fue un ser humano como cualquiera de nosotros, como cualquiera de nosotros nació, como cualquiera de nosotros necesitó de su mamá, que le dé de mamar, que lo cambie, que lo limpie, que lo cuide, como cualquier ser humano. Y como cualquier ser humano, tuvo que ir haciendo un camino, como hacemos todos, que vamos conociendo cada vez más las cosas, etc., ¿no? ¿Está? Entonces, por eso es que Dios le confirma a Jesús que Él es su Hijo y que Él ha puesto toda su confianza en Él, ¿no? Y no le dice, vas a ser, sino, sos mi Hijo. Entonces, porque después de entrar, como le decía, en la fila de los pecadores, dejarse hundir como uno más, esto anticipa lo que va a ser el camino de los cristianos. Cuando comienza el camino de la fe con el bautismo, pasa lo mismo. Otro me hunde, aunque ahora apenas nos echa un poquito de agua nomás, pero digamos, ese es el signo, ¿no? Otro me hunde, entonces, y yo surjo con el Espíritu. Desde la fe sé que Dios me dice a cada uno de nosotros: sos mi hijo amado, sos mi hija amada, en ti me complazco. Porque en el bautismo vuelve a acontecer lo mismo que aconteció con Jesús. Entonces, los elementos claves, ¿cuáles son? La unción del Espíritu y las palabras del cielo, que combinan varias referencias del Antiguo Testamento y nos conducen a descubrir quién es Jesús, ¿no? Entonces, el bautismo de Jesús nos presenta un relato de vocación, ¿no? En la Biblia hay tres maneras como Dios llama, ¿no? Uno es cuando se escucha la voz y recibe la misión. ¿Se acuerdan Samuel? Que estaba en el templo, escuchó una voz: Samuel, Samuel, y pensaba que era el cura que le llamaba y se fue a decirle: ¿sí, qué pasa? Dice: no, yo no te llamé, anda a dormir. Vuelvo otra vez la voz: Samuel, Samuel, otra vez: no, yo no te llamé, andá nomás. Y cuando, no, para un cachito. Si escuchás de nuevo la voz, decile: habla Señor, que tu siervo escucha, ¿no? Entonces, esa es una manera como Dios llama. La otra es cuando se abre el cielo y se escucha una voz, entonces, que es esta de Jesús, ¿no? Y la tercera es cuando un mensajero de Dios se aparece y le da la misión a una persona, como María, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento son las tres maneras como Dios va llamando, ¿no? Entonces, el Espíritu
que es el Espíritu de Jesús y que es el Espíritu que tiene la Iglesia, que es el motor de la Iglesia, es la fuerza que posibilita vivir la vida cristiana. Y nos podemos preguntar por qué une Marcos bautismo y espíritu. Porque en la Iglesia siempre eso pasó. Siempre el bautismo está unido al espíritu, porque es en realidad el signo es el agua, pero donde nos sumergen para que salgamos renovados es el espíritu que marca nuestra vida y conduce nuestra vida a partir de ahí, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que nadie llega a Dios directamente, solo a través de mediaciones. Y la Biblia siempre condena a aquel a quien quiere obviar este camino de la mediación. Entonces el mensaje de Juan es: nadie llega al Padre si no es por Jesús, Juan el Evangelista, ¿no? Y a este Jesús, si no es por su palabra que está en la Iglesia, por el testimonio de la Iglesia. Y este es el misterio de la encarnación. Dios se hace un ser humano, como todos nosotros, y en ese ser humano, Jesús de Nazaret, tenemos que descubrir que Dios nos habla, que Dios se acerca, que Dios se deja tocar, ver, etc. Y ese Jesús aparece a través de su palabra que está en la Iglesia. Por eso es tan importante conocer la Biblia, ¿no? Porque muchas veces hablamos de un Jesús que nosotros nos inventamos, no precisamente del Jesús que está en la palabra. Y todo esto aparece en el testimonio de la Iglesia, ¿no? Por eso que nadie puede ser cristiano por su cuenta, ¿eh? No podemos ser cristianos aislados. Yo vivo mi fe a mi manera. El que piensa eso será simpatizante de Frank Sinatra, pero nada más, que canta a mi manera. Pero no es seguidor de Jesús. Hay una sola manera de ser seguidor de Jesús y es en la Iglesia, en la comunidad. No existen cristianos francotiradores, ¿no? Entonces, como vemos, desde el comienzo hay como un diálogo entre el texto y el lector, porque Marcos, que escribe esto, supone que está hablando a cristianos, que hoy somos nosotros, ¿no? Entonces, el discípulo aprende desde ahora quién es su maestro y a qué tipo de experiencia estamos llamados a entrar en esta comunión con él, ¿no? ¿Se entiende? El otro punto que aparece, porque Jesús se pone en la cola, se bautiza, se escucha la voz, pero ahora Marcos pone que Jesús es llevado al desierto, ¿no? Para ser tentado. Decir que fue llevado es una manera de decir elegante, porque el Evangelio en realidad dice como que fue empujado al desierto, ¿no? Y allí entonces estuvo, dice, 40 días, ¿no? Y vivía entre las fieras y los ángeles lo servían, ¿no? Tenemos que tener presente que el Evangelio de Marcos es un evangelio muy simbólico, usa muchos símbolos. Le decía porque es un evangelio para ser escuchado, ¿sí? Entonces, y usa símbolos porque cuando nosotros nos imaginamos las cosas nos quedan grabadas mejor que si escucho una frase, ¿sí? Entonces, si yo escucho que Jesús fue tentado por Satanás, que vivía entre fieras, los ángeles lo servían, yo me voy haciendo una composición del lugar y entonces me imagino estos personajes y entiendo lo que me está queriendo decir, ¿no? O sea, acá en el desierto es como que tenemos encerrados al Espíritu, Satanás, los ángeles, la fiera y a Jesús, ¿sí? Y no hay ningún ser humano.
Entonces, ¿qué está haciendo Marcos ahí? No podemos decir. Está releyendo el Génesis. Es una nueva creación que está aconteciendo. Son símbolos, además, que después se irán encarnando en distintas personas que van a hacer a Jesús de ángeles, de Satanás, de fiera, y los verbos que se utilizan y los símbolos que Marcos nos sugiere, nos hace entender que es esta condición en la que va a vivir Jesús durante todo su ministerio. O sea, animado por el Espíritu, tentado por Satanás, rodeado por fieras, asistido por ángeles, que, como les decía, van a ir tomando distintas configuraciones. Por ejemplo, en un momento Jesús le va a decir a Pedro: ponete atrás, Satanás. Pedro está haciendo de Satanás, del tentador, del que se interpone entre el proyecto de Dios y Jesús, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, y esto es importante, ¿no? Porque son lecturas estas que preparan una interpretación creyente de lo que, visto sin fe, sería solo una realidad humana. O sea, a Jesús le pasan cosas que le pasan a todos los seres humanos. Todos nosotros vivimos esta experiencia. Pero desde la fe, Marcos nos va a decir: no, es el Hijo amado de Dios, fiel al Espíritu, y esto es lo que al demonio le revienta y por eso lo tienta. Los ángeles lo ayudan y las bestias están siempre rondando, ¿no? Entonces, para la cultura de esa época, todas estas cosas ponían afuera. Pero nosotros aprendimos que todo eso está adentro, que son nuestros sueños, nuestro inconsciente, nuestras pulsiones, nuestros complejos, nuestras fantasías. En síntesis, con todo esto lo que se pretende decir es que el humano tiene que lidiar con lo no humano, pero que está en nosotros. ¿Está? El Espíritu y Satanás son como dos grandes poderes, y después con los ángeles, bestias y poderes sobrehumanos, no divinos, que ayudan a una causa o a otra. Entonces, en este mundo simbólico que antes proyectaban afuera, nosotros lo tenemos adentro. Y también aparecen expresiones de la sociedad que vive con esto adentro, ¿no? Que llamamos sistema, Estado, imperio, ejército, política, economía, que es otra dimensión en donde acontece lo mismo, ¿no? Bueno, y vamos a terminar con este último puntito, que es el querigma de Jesús. Entonces ya el próximo sábado vamos a hablar de los llamados de Jesús, ¿no? Mediante esta técnica de las voces, el evangelista nos hizo entrar o enfrentar con un retrato hablado de Jesús. Entonces, Jesús aparece como la realización concreta del camino. Es Dios que actúa en la historia. Entonces, podemos hablar de un camino del Señor. Él es el que viene, Hijo de hombre, el que es más fuerte que Satán, el que bautiza en Espíritu Santo e introduce en la comunión total con el Padre. Es el Hijo amado del Padre, el elegido, Padre de la misión, con quien se complace. Son todos elementos que nos ayudan a descubrir a Jesús, ¿no? Y lo que tenemos que tener presente es que hasta ahora Jesús no habla de sí mismo, ni dice nada. Otros van hablando de él, ¿no? Pero captamos la fuerza de la palabra de Jesús en su misma persona, ¿no? Y vamos a hacer 3 observaciones sobre la manera como el Evangelio de Marcos introduce
la voz del Maestro, ¿no? Antes de que Jesús comience a hablar, se subraya su actitud de escucha de la voz del Padre y su silencio en el desierto, ¿no? Marcos es el que con más radicalidad expresa el silencio de Jesús hasta el punto que se ha omitido su diálogo con Satán, ¿no? Que en los otros evangelios están, ¿no? Entonces, ¿qué es el desierto para Marcos? Es el espacio de aprendizaje. No hay que hablar, hay que escuchar, ¿eh? Y que hay que escuchar el querigma de Jesús, que ha sido largamente aprendido, meditado, orado, vivenciado, y que ahora se presenta. La voz que se escucha en el desierto se proclama luego en la ciudad, ¿no? Es una lección para el discípulo. Antes de predicar hay que pasar mucho tiempo en este silencio de escucha para ir captando todo esto, que es lo que después tengo que decir, ¿no? Una segunda cosa es que Jesús y Juan no predican al mismo tiempo, como señala Marcos, ¿no? Jesús comienza su predicación después que Juan fue entregado. Con Jesús comienzan realmente los tiempos nuevos anunciados por Juan. Pero una nota negativa queda sonando en el aire, ¿no? Así como la misión de Juan terminó con serias dificultades, el destino que le aguarda el Maestro está comenzando a partir de ahora en su misión, le espera lo mismo, ¿no? Desde el primer instante en que Jesús comienza su ministerio público, suena un campanazo anunciando ¿qué cosa? La cruz, ¿no? Entonces, es una lección para el discípulo. Antes de comenzar a predicar, hay que ser consciente que la vida del misionero lleva impregnada la cruz. Si uno quiere ser un discípulo sin cruz, mejor se dedica a otra cosa, porque no va a ser discípulo de Jesús, ¿no? Una tercera cuestión es que la voz de Jesús resuena cuando el camino ya ha sido preparado, ¿no? Cuando hay un pueblo reunido en el desierto, consciente de su lejanía de Dios y que espera el perdón de sus pecados. Entonces, se acabó el bautismo del agua y ahora comienza el bautismo del Espíritu, la efusión de Dios mismo en la historia de la humanidad, haciendo una nueva creación, ¿no? Entonces, el caminar junto con Jesús, haciendo nuevo aprendizaje de vida, lleva a cabo la conversión deseada y conduce a la comunión con Dios, que efectivamente perdona los pecados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección para el discípulo, ¿no? La misión comienza con la escucha de las esperanzas más profundas de la gente, porque es a ellas que Dios quiere responder a través de la misión, ¿no? Bien. Y vamos a dejar aquí, porque vamos a después pasar a otro aspecto que el próximo sábado vamos a tomar para poder avanzar, o si no lo va a quedar a medio camino. Entonces, todo esto es como una introducción que nos va metiendo y de paso nos vamos dando cuenta de lo que significa el discipulado, el seguimiento de Jesús, ¿no? Que es algo bien serio y que por eso es que Jesús también tiene paciencia y nos vuelve a llamar una y otra vez, porque cuando nos pregunta, ¿entendiste? Como cuando el profesor le pregunta al alumno, ¿entendiste? Sí, sí, sí. Y después le pregunta, acá tengo algunos alumnos de la escuela San Esteban, entonces. Bueno. Bien,
le decía, vamos a dejar acá y el sábado, entonces 4:30, si les parece, nos volvemos a juntar y ya vamos a concluir con esto. Porque podría haberlo hecho mucho más resumido, pero me parece importante que podamos ir descubriendo qué significa leer la Biblia, profundizarla, tratar de masticarla, porque son muchas cosas, y eso que he obviado un montón, que hay por detrás, porque digamos, la palabra de Dios es algo, o sea, Dios cuando habla es una catarata. Entonces, nosotros a veces no sabemos contemplar y escuchar todo eso, ¿no? Y que es importante, creo, que nos podamos ir metiendo poco a poco en esto, para que la palabra sea siempre ese lugar donde nosotros nos refugiemos y podamos encontrar todo lo que Dios nos va diciendo, nos va señalando, nos va mostrando, para que nos podamos construir como personas auténticas que viven en profundidad la vida que Dios nos regaló, ¿no? Porque a veces pensamos que el cristiano es alguien que tiene que vivir, no sé, flagelándose, poniendo cara de Viernes Santo, etcétera, ¿no? Entonces, como dice el Papa Francisco, ese no es un cristiano, ¿no? Es alguien que vive con alegría toda una propuesta de vida que es súper interesante, pero que a veces nos queda grande, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que otra vez escuchar el llamado y volver a empezar, etcétera, ¿no? Bueno, dejamos aquí y rezamos una Ave María y le pedimos a la Virgen, ya que hoy es su día, que ella nos enseñe cómo dejar que Dios se engendre en nuestro corazón. Como dicen los padres de la Iglesia, María fue capaz de engendrar a Jesús en su vientre porque primero lo engendró en su corazón, ¿no? Entonces, para que Dios pueda engendrarse en nuestra vida, lo tenemos que primero dejar que entre en nuestro corazón, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros. Muchas gracias, Padre. Como escucharon, nos vemos el próximo sábado. Les pediría el que pueda traer galletitas, algo para compartir. Hay agua caliente, azúcar, cocido y té. ¿Sí? Así que para la masita y nos vemos bien mediante.